Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme. Hola José, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias a todos y gracias nuevamente a todos ustedes por su participación. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy vinculado al análisis fundamental. Tenemos una semana bastante caótica. La semana pasada ya habíamos hablado un poquito sobre lo que íbamos a pasar en esta semana y aconsejábamos que algunas posturas de inversión deben estar alejadas de nuestras entradas, principalmente porque el mercado iba a contemplar movimientos de alguna forma volátiles, ¿no? Eso se debe principalmente a que en febrero el presidente Donald Trump mencionó sobre la posibilidad de aumentar los aranceles o empezar con esta guerra económica ante México y Canadá. Una vez mencionado esto, pues los mercados obviamente comenzaron a reaccionar de una forma bastante abismal el fin de semana en específico. Sin antes, no, sin olvidar, ¿no? Que los mercados de alguna forma ya comenzaron a obtener ya grandes movimientos. Pudimos ver la gran caída del Nasdaq antes de eso y también de algunos instrumentos. También la fortaleza de uno u otro instrumento, ¿no? También obviamente se generó mucha incertidumbre, esto debido a que hubo discursos o presentaciones, negociaciones postmercado, es decir, entre México, Canadá y Estados Unidos, en donde se lograron en este caso quitar el tema de los aranceles. El mercado ahora mismo va a estar muy afectado por esos datos fundamentales, ¿sí? Que de momento se han puesto en pausa, ya vamos a leer un poco los informes de Bloomberg.com, pero de forma general lo que podemos anticipar es que la bolsa se ha visto golpeada por estas razones, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Bueno, hay que seguir persiguiendo las declaraciones, como ya veníamos esperando. Iba a ser un mes complicado. Bueno, desde enero básicamente ha sido un mes complejo para la bolsa. Ha tenido movimientos no muy esperados, pongamos de esa forma, y en función de eso hemos tomado decisiones de inversión en el corto plazo. Creo que aún los mercados van a estar muy afectados por esas noticias y el plano económico, en este caso, comienza a pasarse cada vez más en el segundo plano, ¿no? Esto principalmente porque, claro, todo el mundo ahora está pendiente a Donald Trump, a las declaraciones que puede llegar a dar y en función de eso se están tornando las carteras en el corto, medio y largo plazo, ¿no? Entonces, vamos a poner muchísima atención y mucho énfasis en ese caso y vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Ahora, respecto al tema de la Reserva Federal, la semana pasada se reunió la OPEP, no aumentó, no disminuyó el tipo de interés en Estados Unidos, sí que ha hecho movimientos en este caso diferentes, ¿no? Ha hecho movimientos en este caso vinculados más que todo a los datos de la inflación. En otras palabras, Jeremy Powell mencionó dentro de su discurso que mientras la inflación no se acelere, no van a bajar los tipos de interés. Y mencionan que aún el empleo pues sigue generando fortaleza, es decir, aún no hay datos para determinar que se baje el tipo de interés. Esta semana va a ser una semana de empleabilidad, hay que estar pendiente de los datos del empleo, a ver si es que estos datos pueden generar la volatilidad que estamos esperando. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Bien. Bueno, eso en cuanto al resumen. Voy a leerles un poquito las notas que tengo de Bloomberg.com para saber qué es lo que puede pasar desde el aspecto, en este caso, de la economía en esta semana. Bueno, en primera instancia, no olvidemos que en estos días teníamos el discurso de la reunión de la OPEP, ¿no? Que son los países productores y exportadores de petróleo. Y básicamente lo que se menciona es que no van a modificar la producción petrolera, ¿sí? Esto básicamente se menciona que los mercados en el petróleo, al no generar, pongámoslo así, esta producción petrolera, pues los precios van a continuar marcando la tendencia que se ha visto, ¿no? En otras palabras, al no aumentar la producción, ligeramente los precios pues no deberían desplomarse, sino más bien podrían mantenerse dentro de los rangos de 70 hasta $80 el barril de crudo en esas líneas de oscilación. A ver qué termina de pasar. No olvidemos que igual Estados Unidos habla muchísimo sobre el tema de el tratado con Arabia Saudita, que es el mayor exportador de crudo del mundo, ¿no? Bien, entonces, al menos de forma fundamental, no va a haber modificaciones en la producción del crudo y probablemente se estanque entre los 70 y los $80 el barril estas semanas. Vamos a ver cómo termina el mercado, lo que sería relativamente bueno porque podríamos lanzar posiciones en scalping. Bien, vienen el día de hoy también reportes de los grandes bancos de inversión sobre la modificación.
sobre los aranceles que se iban a colocar a México y a Canadá. JP Morgan menciona que México y Canadá van a entrar en recesión si las tarifas en este caso se mantienen. También mencionan que México en específico va a entrar en recesión en este año 2025 y eso implica totalmente que un acuerdo sería, bueno, unos aranceles sería totalmente desastroso para la economía, si ya de forma particular ya se está obteniendo datos negativos. Bien. Rusia en este momento anuncia un incremento de la producción de crudo. Como les había especificado anteriormente, estamos en una especie de guerra fría, ¿no? Desde el tema de la guerra de la inteligencia artificial, que se vieron ajetreados los mercados, también en este caso los aranceles, y ahora mismo se está atacando con el tema del petróleo. Sí, indudablemente una mayor producción de petróleo hace que en este caso las acciones, o de forma general, el petróleo genere desplomes, ¿no? Es decir, el precio del crudo se desplome. Sin embargo, a pesar de que exista un aumento de la producción, no olvidemos que, pues, a pesar de que Rusia es una parte importante en la producción petrolera, pues la OPEP es este cartel empresarial que de alguna forma termina manejando el mercado. Vamos a ver cómo reacciona la OPEP ante estos comunicados. Pero de forma general, lo que podemos mencionar es que desde mi parecer, el petróleo va a mantenerse estancado, es decir, va a estar entre los $70 y $80. Dudo mucho que lo quebrante. Sí que ha habido anuncios de una mayor producción, pero por otro lado, este gran cartel empresarial no ha generado grandes movimientos, ¿no? Bien, vamos a continuar sobre los demás, sobre el acuerdo entre México y Canadá. Bueno, antes de eso, ¿no? Mencionar también el tema de la Reserva Federal. Básicamente en la Reserva Federal no va a haber recortes, desde dicho desde la palabra de Jeremy Powell. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que todo lo que está haciendo Donald Trump en este caso está dando de alguna forma movimientos no esperados y eso puede hacer que la inflación termine afectándose. Entonces vamos a ver qué puede llegar a pasar. Bien, los aranceles en México se van a, en este caso, cancelar por los próximos 30 días en México. Bien, básicamente se llegó a un acuerdo en donde se va a reforzar el tema de la frontera, ¿sí? Y el mercado como tal lo reacciona de una forma positiva, es decir, hoy la caída del Nasdaq, que fue aproximadamente de un 2%, terminó en este caso casi que igual, o sea, el mercado todo lo que cayó lo recuperó. Ya, esto debido a este acuerdo, ¿no? Sin embargo, no olvidemos que no es que se rechazó los aranceles, para nada. Lo que se hizo fue retrasar los 30 días. Es decir, para marzo tendríamos otra vez las carteras nuevamente perdiendo valor en el mercado. Entonces, seguimos dentro del caos. El mercado como tal no ha generado grandes movimientos, ¿no? O sea, no ha generado ninguna solución. El tema de la inteligencia artificial de China sigue vigente, la producción de crudo sigue vigente, el tema de los aranceles solo se aplazaron 30 días más, o sea, todo absolutamente está vigente, ¿no? Bien. Em, Vamos con el acuerdo comercial, en este caso de Canadá. De igual forma, el primer ministro de Canadá ha confirmado que se va a detener por 30 días los aranceles. Básicamente, esto señala, ¿sí? Esto señala un preacuerdo, pongámoslo así, muy parecido al de México, y eso indudablemente hace que las acciones tiendan a crecer. Sin embargo, no olvidemos lo que les había mencionado, el mercado como tal después de estas intervenciones del primer ministro de Canadá, Donald Trump, y la presidenta de México, han dado tranquilidad a los mercados de una forma, digamos que eventual. Mi consejo sería aún no lanzar posiciones, al menos en el Nasdaq. Antes teníamos la visión un poco de ir a máximos, pero ahora el problema es que se está manejando mucho por un discurso político. Y bueno, como ya les he explicado anteriormente, cuando se trata de discursos políticos es muy complicado saber hacia dónde realmente puede dirigirse el mercado, ¿sí? Ya que no son discursos completamente objetivos en cuanto a la economía. Bien, entonces, en otras palabras, estas semanas va a estar muy compleja al momento de lanzar posiciones en largos, ¿ya? Porque los mercados de alguna forma están observando esos movimientos de largo plazo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, recomendaría más carteras de corto plazo, quizá scalping. Los activos que indudablemente podríamos comenzar a tradear puede ser el petróleo, como les dije, yo creo que se va a estancar entre los 70 y 80. Podemos encontrar buenos trades ahí desde el punto de vista fundamental. Yo me alejaría totalmente de las acciones.
las veo complejas, no las veo en máximos históricos al menos este mes. No las veo. Realmente creo que la posición que tenemos en Nasdaq incluso deberíamos considerar cerrarla, porque puede haber noticias fuertes. O sea, el mercado como les dije, estamos en una especie de guerra fría. Entonces, ya salió una noticia de la inteligencia artificial. Después saldrá otra noticia de la nada y hará que las bolsas se desplomen. Entonces, vamos a ver qué termina pasando. Bien. De ahí, referente al mercado Forex, en el oro, pues el oro, como ustedes muy bien saben, ha llegado a niveles de máximos históricos. Hay que encontrar posiciones en compra en oro. Es muy probable que el oro dentro de este pilar de guerra, obviamente, intente llegar a los $3.000, que era la previsión de JP Morgan, Morgan Stanley y Citibank, ¿sí? En el año 2024, es decir, el año que pasó. Era la previsión que se lanzó. Entonces, es muy probable que el oro continúe esa trayectoria. Como les dije, estamos en guerra y eso implicaría que algunos instrumentos se convierten en movimientos de refugio. Casualmente, ¿cuáles son los de refugio? Dependiendo de la crisis que mantengamos, suele ser el oro, el yen japonés y Bitcoin, ¿no? Y bueno, y obviamente los bonos estatales. Entonces yo creo que el oro se va a máximos. Bitcoin fue golpeado esta semana por el tema de la guerra comercial, pero también como les especificaba antes, no ha roto la barrera de los 100.000 de todo. Entonces, como no ha roto los 100.000 de forma particular, el oro aún, perdón, el Bitcoin aún podría mantener su rango alcista. Podríamos considerar compras en Bitcoin, sí. Creo que se viene el último rally de compra del instrumento, a ver qué sucede. Pero dentro de lo que cabe, el Bitcoin no ha generado mayor volatilidad en ese caso. De ahí el yen japonés, bueno, ya les había comentado que el yen va a tener una posición claramente bajista, y en efecto, ¿no? En estos días seguramente esto seguirá o continuará movimientos a la alza. El yen, no me refiero al dólar contra el yen, ¿no? Sino al yen japonés. Eso de forma particular. Entonces, podemos ver que la bolsa, de alguna forma, desde el punto de vista fundamental, se está moviendo, ¿sí? Con mucha volatilidad. Y hay que tratar más bien de encontrar algo de tranquilidad dentro de los mercados. Entonces vamos a ir surfeando esta semana en qué se puede invertir, pero hay que tener muchísimo cuidado, como lo insisto, tenemos muchas noticias fundamentales que pueden golpear a la cartera. Entonces, posiciones de largo plazo, yo al menos no recomendaría aún y a ver qué termina de pasar. Bien. A ver, mañana vamos a encontrar entradas. Hoy sí recomiendo en específico hoy tratar de no invertir porque el mercado, insisto, hace un día muy movido. Entonces, cualquier declaración que pueda pasar en cualquier horario podría mover el mercado de una forma abismal. Bien, entonces, yo recomendaría menos del día de hoy, cero operaciones. Ha generado muchísima volatilidad y vamos a ver qué termina de suceder. Bien, ahora, ¿qué podemos pasar, observar los demás días? Como les dije, va a ser una semana de empleabilidad. Sí, vamos a tener muchos datos del empleo. Elena dice, buenas noches, ¿cómo se puede invertir en bonos del gobierno de Estados Unidos? Pues es igual que cualquier movimiento de inversión, necesitas tener un broker, en este caso que tenga acceso a los bonos estatales y puedes invertir en el bono de 2 años, de 5, de 10, que suelen ser los bonos americanos, los más famosos, por decirlo así. En XM me parece que sí hay bonos, pero son como CFDs, no como bono como tal. O sea, invertirías en el precio del bono, en el CFD del bono, más no en el bono directamente, ¿no? Si quisieras invertir en bonos directamente, te recomendaría el broker Interactive Brokers, es un broker americano, y ahí definitivamente tienen que tener esos bonos, ¿ok? Eso referente a cómo podemos aprovecharnos de los bonos. Bien. Como les decía, vamos a los datos económicos. A ver, hoy pasó desapercibido el dato del PMI. El dato más fuerte del día de hoy era básicamente el IPC de la zona euro y los PMIs. En ambos casos pasó desapercibida la noticia, obviamente el tema de la discusión entre Donald Trump, México y Canadá ha opacado esos movimientos de noticias. Son noticias positivas, el mercado debió tomarlo como algo positivo, pero no se dejen confiar que sí, en efecto es positivo, pero, esta parte es importante, en efecto es positivo, pero sí, los mercados como tal aún no, no no han descontado este tipo de movimiento, ¿no? O sea, hoy la bolsa se recuperó, pero no se recuperó por el PMI, se recuperó por el preacuerdo entre estos países nada más, ¿sí? Entonces, este dato de aquí no ha sido descontado a pesar de ser un dato completamente fuerte. Ahora, estas desde el día de mañana, si es que no tenemos declaraciones extraoficiales por parte de los presidentes en este caso,
los mercados se van a comportar de manera, digamos que de alguna forma muy vinculadas a la economía, ¿no? Bueno, por un lado, como ustedes pueden observar, pues tenemos las encuestas de empleo. ¿Qué implica esto? Bueno, el mercado laboral, desde palabras de Jeremy Powell, aún no ha sido del todo contagiado. Entonces, si es que las encuestas de empleo, pues, saldrían menor a las esperadas, sería una previsión de bajar el tipo de interés. ¿Sí? No olvidemos que cuando hablamos de empleabilidad, los datos van a terminar afectando no solo al dólar americano, sino también a las acciones. ¿Ya? Bueno, y obviamente, ¿no? Un menor empleo en el corto plazo, las acciones deberían generar desplomes. Vamos a ver qué tipo de datos nos lanza. Y más que todo, me gustaría, a pesar de que yo creo que esas declaraciones no van a hacer que los mercados generen volatilidad. Me refiero a las declaraciones de Bostic y de los miembros de la Reserva Federal. Creo yo que nos van a dar algunas pistas a ver qué es lo que está pensando la Reserva Federal sobre los mercados. Bien. Entonces, gran volatilidad a este horario. A ver qué sucede con el empleo. Como les dije, es muy complicado. Aún no se determina realmente hacia dónde se dirige. Jeremy Powell ha mencionado que no va a haber un aumento del empleo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Después de esto vamos a tener las reservas semanales de crudo, un dato que hubiera sido importante o clave en su debido momento, debido a que, como ustedes saben, y como les especifica anteriormente, tenemos la producción por parte de Rusia un poco más elevada de lo esperado. Creo yo, desde lo que nosotros podemos observar en ese momento, que en este caso, pues la Reserva Federal, sí, en este caso la Reserva Federal no va a generar mayor movimiento, ¿sí? Es decir, estas reservas de crudo no van a generar volatilidad en los mercados. En otras palabras, se van a comportar desde un punto de vista técnico. Mañana en la entrada de la mañana me gustaría ver si podemos comprar petróleo. Creo que está muy depreciado, pero vamos a ver hacia dónde se dirige el crudo. De todas formas, aún podría ser un buen punto para ingresar en el mercado. Bien. Después de esto, datos de los PMIs desde China, ¿sí? Y desde Japón. Podría haber una recuperación en el dato del PMI en Japón. No olvidemos que el yen japonés cada vez se ve más atractivo hacia los inversores y eso se debe principalmente a que pues, su tipo de cambio se ve como un refugio, ¿sí? Entonces, muy probablemente continúe su tendencia bajista. El PMI puede ayudar en el corto plazo a ver qué termina de suceder. Pero va a ser un dato que, desde mi punto de vista, va a tratar de nutrir la tendencia a favor de Japón, ¿sí? Entonces yo sigo viendo al yen japonés aún bajista, aún creo que el yen japonés va a tener una estructura claramente bajista, hay que estar muy pendiente de aquello. Bien. Ahora, el día miércoles, bueno, el día de mañana, de forma general, creo que va a haber solo volatilidad en encuestas de empleo y nada más, ¿sí? Y de ahí las declaraciones que deberíamos comenzar a leerlas porque nos pueden dar pistas sobre el tipo de interés. Aunque vuelvo, insisto, la semana está muy plagada desde el discurso económico antes que desde el curso político antes del discurso económico, ¿no? Y después el mercado va a comportarse técnicamente. En otras palabras, podríamos invertir en la mañana con posiciones en el corto plazo, ¿ya? O después de la noticia de la empleabilidad, como para tener mayor claridad dentro de las inversiones. A ver cómo amanece el mercado mañana, pero creo yo que el mercado aún va a estar un poco con resaca, pongámoslo así, sobre todo lo que ha sucedido. Bien. El día miércoles va a ser un día muy cargado a nivel de noticias en todos los horarios. Por un lado tenemos los datos del PMI, como ustedes pueden darse cuenta. En los datos del PMI nosotros vamos a tener la producción en este caso desde Europa. Y como ya sabíamos, los datos de los PMI suelen ser datos adelantados de mercado que pueden vincularse a la tendencia. No olvidemos que la semana pasada que hubo el discurso de Lagarde, mencionó sobre que es muy posible que se entre en recesión, ¿sí? O que tenga un crecimiento más débil. Entonces, en la zona europea existen algunos problemas de ese tipo, ¿no? A ver si el PMI da confianza a los inversores y hace que el euro se recupere. El día de hoy el euro se ha desplomado de una forma garrafal debido a este tema de los aranceles, pero el PMI podría ayudar a que el euro comience a generar valor. Bien, entonces hay que estar muy pendientes de ese dato. Podría dar en el corto plazo una fortaleza al euro para el día miércoles. Obviamente, en función de esto, también la economía, en este caso en Reino Unido, tenemos un movimiento a la alza que podría o que involucraría principalmente cómo los mercados pueden generar movimientos alcistas en ese sentido, ¿no? Bien. Eso en horario europeo, ¿no es cierto? En horario americano, como ya sabemos, es una semana de empleabilidad. Obviamente vamos a tener el cambio del empleo no agrícola y la balanza comercial. Datos relevantes, solo va a ser el cambio del empleo no agrícola. La balanza comercial, a pesar de estar dentro del Producto Interno Bruto,
no va a generar mayor volatilidad. Entonces, en ese caso, guardemos cuidado, no va a haber mayor volatilidad en la balanza comercial. Solo el cambio del empleo va a suscitar un movimiento de tendencia. La interpretación, pues la misma que la de las ofertas de empleo. Si es que existe una reducción del empleo, puede ser un dato de que se va a bajar el tipo de interés y eso va a hacer que el dólar se deprecie. Y en el corto plazo las acciones se deprecian, pero en el largo plazo tienden a crecer las acciones, ya que un tipo de interés más bajo implicaría básicamente que los mercados aún quieran subir, ¿sí? Como les dije, creo que ahora mismo esa va a ser la herramienta de Estados Unidos, jugar con su tipo de interés, ¿sí? En esta especie de guerra fría que se ha mantenido. Bien. Después de eso, ahora sí tenemos la noticia de los PMIs, y esa noticia de aquí sí va a ser muy relevante. Ya, si bien es cierto, la del día de hoy no fue tan relevante porque la opacó el discurso político, pero esta de aquí creo que el mercado sí va a terminar descontando la de los PMIs y va a mover en específico a las acciones. Entonces sí que tenemos que estar muy pendiente de dicha noticia porque en efecto el mercado va a estar muy pendiente de esas noticias para saber hacia dónde puede dirigirse las posiciones de inversión, ¿ok? Entonces, datos de los PMIs, por favor, muchísima calma. Hay que seguir la tendencia nada más. Y como les dije, quizá las acciones de momento no sean como una buena señal, pero sí las noticias referente a, pues, en este caso, los datos del dólar, ¿no? Bien, nuevamente inventarios del petróleo y las reservas de la producción petrolera. Nada importante en este momento. No va a generar volatilidad esa noticia. El movimiento va a ser netamente técnico. Entonces vamos a ver en dónde termina de rebotar el crudo. Pero esas noticias aquí no son relevantes. Después de esto, más comparecencias de los miembros de la Reserva Federal, los miembros de la FOMC. No van a generar volatilidad estas noticias, pero sí van a darnos pistas de cómo se está interpretando la inflación en estos momentos. Un dato que sería bastante relevante porque indiscutiblemente este caos político que estamos viviendo tiene que tener una reserva, un movimiento económico, ¿no? Entonces eso es lo que no sabemos. La Reserva Federal son los más cercanos a los que pueden evaluar esos datos económicos. Bien. Día jueves va a ser un día relativamente fuerte. Bueno, para empezar, hay feriado en Nueva Zelanda. Eso implicaría que el dólar australiano y el dólar neozelandés se muevan de una forma más lenta. Entonces, mi recomendación sería que el día jueves, pues, tratar de no invertir. ¿Sí? No tenemos mayor movimiento, por decirlo así. No tenemos mayor movimiento en ese día, el día jueves. ¿Sí? Y de ahí, pues, noticias fuertes desde Europa. Vamos a tener la decisión de tipos de interés, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Alrededor del mundo se está bajando el tipo de interés. El único país el que no ha desarrollado es aún Estados Unidos. Pero yo creo que la Reserva Federal, perdón, el Banco Central de Reino Unido, sí va a haber una reducción. ¿Qué implicaría una reducción del tipo de interés? Bueno, primero que el mercado se va a descorrelacionar, es decir, que la libra esterlina se va a mover de una forma diferente al euro y al australiano en primera instancia. Y en segunda instancia es que los mercados marquen una tendencia claramente en contra de la libra, ya debido a la gran depreciación. ¿Qué implicancia tiene esto? Obviamente que en este caso Reino Unido pierda en el corto tiempo fortaleza. En otras palabras, podríamos lanzar una posición en contra de la libra esterlina el día miércoles en la noche, podríamos lanzar una posición en contra, debido a que es un hecho prácticamente que se va a lanzar, se va a bajar el tipo de interés. Podría ser una buena opción. Ya verificaremos el mercado pues el día miércoles y lanzaremos nuestra decisión de inversión, ¿sí? Después de eso, como es de costumbre, las actas de la reunión de política monetaria, en donde se habla las razones por las cuales se ha bajado el tipo de interés de forma particular, ¿no? Las razones en específico. Vamos a ver qué termina de suceder, pero como vuelvo e intuyo, va a haber una reducción en Reino Unido. Luego, como es de costumbre, los días jueves siempre nos salen las renovaciones por subsidios de desempleo, ¿sí? Y en este caso, y también en este caso, los costes laborales, ¿bien? Eso no suele salir los días jueves de forma general, ahora sale porque es una semana que hace hablar de empleabilidad. Entonces, este dato de aquí van a ser importantes, pero no van a terminar siendo relevantes. El que siempre genera movimientos relevantes siempre son las peticiones de subsidio y las renovaciones. Siempre esos movimientos generan, esas noticias generan grandes movimientos. Bien, más comparecencias de miembros de la Reserva Federal. Hay que leerlos, vuelvo, insisto. Es lo único medio oficial por el cual podemos saber qué es lo que podría llegar a pasar con la economía y el efecto político. Y de ahí el mercado va a convertirse realmente en un movimiento bastante tranquilo. O sea,
Sí, la única noticia fuerte es a las 8:30, que va a ser los subsidios, y bueno, también en Reino Unido la baja de tipo de interés. Y de ahí los mercados van a estar bastante tranquilos, como ustedes pueden fijarse, bastante, bastante tranquilos. Bien, día viernes. El día viernes generalmente es el día donde se lanzan las últimas noticias. Habría que ver cómo esta semana balanza también el panorama político, pero aún yo no recomendaría que dejemos operaciones abiertas, a menos en el corto plazo, el día viernes, ¿sí? No es tan recomendable. ¿Por qué? Porque miren, cada semana está pasando algo, ¿no? Entonces, sale una noticia importante y los mercados se enloquecen cada semana. Y claro, ya vamos así 3 semanas consecutivas, y no creo que esto termine rápido. Entonces, probablemente estas semanas haya volatilidad nuevamente un fin de semana. Entonces, primero, no sería bueno dejar posiciones abiertas que si no son de largo plazo, realmente no dejarlas, ¿sí? Ahora, ¿qué noticias tenemos? Bueno, en primera instancia, desde Europa, noticias de economía no muy relevantes, como en este caso el tipo de crédito hipotecario, declaraciones en este caso de un vicepresidente del Banco Central Europeo. Entonces, va a ser bastante tranquilo realmente el día viernes en la mañana. Lo complicado va a ser ya en el horario americano, porque vamos a tener la tasa de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, ¿ya? Que este va a ser el dato de enero, que va a ser el primer dato del 2025 verdaderamente, y que va a reflejar ya en su totalidad todo el mercado americano. Dato extremadamente relevante porque todo el mundo va a hablar sobre hacia dónde se va a dirigir la tasa de desempleo. Vuelvo, insisto, la Reserva Federal ha sido muy tajante el hecho de decir que aún no ha generado datos suficientes para bajar el tipo de interés desde el empleo. Entonces, este dato de aquí sí que van a agitar a los mercados y probablemente mantenga la tendencia o cambie la tendencia dependiendo de cuál sea el dato. ¿Sí? Como es el primer dato de 2025, aún no tenemos del todo el pronóstico, pero entre semana que ya tengamos los datos de las nóminas y todo, ya podemos lanzar un pronóstico más cercano a la del día viernes. De momento, hay que estar bastante pendientes. Insisto, el mercado no solo se está moviendo por decisiones económicas, sino también por decisiones políticas. Hay mucha volatilidad. A ver qué es lo que termina de pasar en este caso. Bien. Entonces, dato de desempleo, como ustedes pueden ver, extremadamente relevante. La decisión sería o invertir antes o invertir después del dato. No invertir justo en el dato sería complicado realmente, podría haber problemas. Y obviamente las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, que este dato de aquí generalmente no es relevante, pero como la Reserva Federal ha apuntado mucho a los datos inflacionarios, esas expectativas de la inflación sí podría generar volatilidad, porque todos los inversores van a estar pendientes de si es que lo que estamos viviendo va a generar más inflación o no está generando inflación en Estados Unidos, ¿sí? Si va a haber expectativas superiores de inflación, implicaría que se prevé una baja de tipos de interés, pero si es que se mantiene, pues obviamente no. Después de eso, las expectativas del consumidor, igual un dato bastante relevante para Estados Unidos, a ver qué termina de suceder. Y claro, de ahí tenemos los ajustes contables del mercado, que básicamente son posiciones netas especulativas, nada de qué preocuparse, el mercado va a estar de alguna forma tendencial. Ahora, el día viernes va a ser fuerte, a mi parecer, por los datos de la inflación y por la tasa de desempleo. Bien, va a ser bastante relevante porque va a determinar el movimiento de las acciones. En otras palabras, es una semana relativamente tranquila. Si no tuviéramos el discurso político y la guerra comercial que se está viviendo, yo realmente no le veo al mercado con ánimos de generar cambios de tendencia, ¿saben? Le veo más bien al mercado con una tendencia bastante clara, vinculando a los precios, enrangando algunos precios como el petróleo. Y creo que esta semana, desde el plano económico, no va a haber grandes sorpresas. Creo que el Nasdaq va a estar mixto, es decir, va a tener caídas y va a tener subas esta semana. No va a haber grandes apreciaciones en el Nasdaq, a no ser que exista una noticia ahí que no hayamos visto como un tipo de cisne negro, pero creo que el Nasdaq al menos no va a estar así, ¿ya? De ahí las demás inversiones, como lo son el crudo, creo que se va a enrangar, como les dije. El mercado Forex va a estar muy volátil, es algo seguro. Lo que estoy completamente seguro es que va a haber una depreciación de la libra, pero por la baja de tipos de interés. De ahí los demás instrumentos van a ser relativamente tranquilos, de corto plazo. La recomendación es tratar de invertir en el corto plazo. Insisto, no por las noticias económicas, sino por las decisiones políticas.
Y el día viernes yo aconsejaría o invertir antes de la noticia o después, pero tratar de cerrar el mismo día viernes, porque cada semana pues están pasando noticias fuertes que hacen que los mercados de alguna forma generen mucha volatilidad. ¿Sí? Entonces, son semanas tradeables, al menos hoy, solo hoy yo no le veo tan tradeable por estas discusiones políticas, pero de ahí las demás semanas realmente las veo bastante tranquilas, los demás días las veo bastante tranquilos. Entonces vamos a ver si hacemos posiciones en scalping esta semana. Como les dije, hay que tratar de refugiarnos en instrumentos como el oro, ¿sí? O podríamos incluso meter ya nuevamente la cartera al Bitcoin. Creo que ya podríamos considerar ya comprar hasta que el Bitcoin vuelva a crecer, pero ya veremos eso el día de mañana. Bien. Eso, estimados inversionistas, ya vamos a culminar esta reunión, así que abro el segmento de preguntas, dudas y preguntas, por favor. José, ¿hasta qué punto la guerra comercial con Canadá podría afectar realmente el mercado en instrumentos de refugio como el oro? Bueno, ya lo estaba afectando de una forma abismal realmente, ¿no? El oro, no olvidemos que estaba estancado en una zona, déjame ver con exactitud, déjame ver el dato con exactitud. Ya. El oro realmente estaba estancado, en este caso, en el precio de 2.500 hasta los 2.700. Estaba entre más o menos $200. Cuando comenzó ya las tensiones políticas, el oro rompió máximos, ¿ya? Y se fue a 28, en este caso 28.020, perdón. ¿Ya? Entonces, ha escalado a tal punto de que los mercados han ejecutado un nuevo máximo. Ese nuevo máximo no se había visto desde el año 2024, cuando recién se iba a bajar el tipo de interés. Entonces, es muy relevante, de hecho. Es muy relevante porque los mercados, como ustedes pueden darse cuenta, están generando máximos que no se habían visto desde los problemas del pasado en el oro en específico. Creo que la previsión de Citi se va a cumplir, va a escalar a $3.000 el oro, sí, y no solo el oro, sino algunas materias primas, justamente por esos problemas que están pasando de la guerra comercial. Ahora, si es que llega a haber acuerdos de profundidad, por ejemplo, un acuerdo de aplazar un arancel 30 días no es un acuerdo, porque solo es como poner una curita en una herida, no te estás cicatrizando, solo te estás tapando la herida. ¿Ya? Entonces, por eso es que el oro no ha caído, Estás porque pateando el problema más adelante, ¿no? sí, solo estás pateando el problema, exactamente. Entonces, por eso el oro va a seguir subiendo hasta que exista un acuerdo o hasta que exista arancel o algo. Una de las dos cosas tiene que pasar. Y ahí sí vamos a ver un oro a la baja. Pero mientras tanto, esto va a seguir subiendo hasta que se dé un problema, hasta que se dé una solución real. Eso referente al oro. Y en cuanto al petróleo, El petróleo va a estar estancado. Como dije, ahorita estamos en una especie de guerra fría y se van a usar todos los medios. No olvidemos que Donald Trump también la semana pasada amenazó a los BRICS sobre reemplazar en este caso al dólar americano como moneda hegemónica mundial. Y claro, perteneciente a los BRICS está también Rusia y ha defendido y ha lanzado su contrapropuesta, por decirlo así, aumentando la producción de barriles de petróleo. No olvidemos que el productor un gran dependiente del precio del crudo es Estados Unidos, porque además de la industria, ellos venden petróleo. Entonces a ellos les interesa tener un petróleo en un rango normal o un precio costoso, porque generarían más ingresos. Entonces, lo que está haciendo básicamente Rusia es apegándoles por el bolsillo. Ahora, ¿a eso a quién le beneficia? Obviamente a la industria internacional, a China y a sus aliados. Entonces, probablemente las acciones chinas en este intento de estabilización económica terminen creciendo, porque se van a abaratar los precios del petróleo. Ahora, como les dije, estamos en una guerra. El contraataque de ese sentido fue de Rusia, pero Estados Unidos no se va a quedar quieto. De hecho, ya habló sobre un poco la semana pasada cuando se posicionó Donald Trump, hace unas 2 semanas, que tenía ya un preacuerdo con Arabia Saudita de no de más bien inflar los precios. Entonces, a ver qué termina de pasar, pero el petróleo al menos yo lo veo estancado, sin tendencia alguna, lo veo entre los 70 y 80, dudo mucho que colapse realmente, va a haber mucha volatilidad, lo van a utilizar como un mecanismo económico realmente y se va a quedar estancado. Estoy casi seguro que se va a quedar estancado el petróleo en esos precios. Más bien, creería yo que es bueno, va a ser bueno para que nosotros podamos comprar y vender en el corto plazo. O sea, va a haber unos buenos trades ahí.
Ujú, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿Este tema de la migración también impacta dentro del mercado? Claro, indudablemente. A ver, el tema de la migración es un tema económico, netamente económico. Primero porque de alguna forma se liberan posiciones de empleo, que sí, es cierto, estaban dentro de la informalidad, ¿ya? Pero generan riqueza, generan valor, ¿ya? Generan valor al mercado porque tienes mano de obra, ¿ya? Entonces, hay que ver cómo eso le termina afectando a Estados Unidos en primera instancia. O sea, hay una ola de deportaciones y va a seguirá habiendo. Y también, a mi parecer, se está utilizando el tema de las deportaciones y todo esto como una presión a los estados. Es decir, perfecto, necesito que digas sí a mi acuerdo comercial. Se lo piensa países como México, perfecto. Entonces, como no tomas una decisión, te pego donde te podría doler más. O sea, comenzar a deportar gente. Entonces se está utilizando en ese caso como un medio de negociación. Eh, Eso en Estados Unidos. Ahora, en los países, si existe una ola masiva de las deportaciones, esas olas masivas van a tener un costo social. El costo social es, por ejemplo, si ya llegan muchos compatriotas acá, esas personas prácticamente están empezando de cero. Entonces va a haber una desestabilización en los países de origen. Probablemente exista una ola migratoria interna. Es decir, nuevamente, como tuvimos hace mucho tiempo, una ola masiva de personas de Venezuela en el Ecuador. Probablemente se repita eso. ¿Por qué? Porque ya te deportaron, entonces, ¿qué necesitas? Pagar el préstamo que sacaste, seguramente tienes algunas deudas, querer sobrevivir aún, y eso que implicaría migración interna dentro de los países, que tengan menos rigidez, por decirlo así. Países como Chile, como Perú, como Argentina ahora, ha tenido el mayor crecimiento en la bolsa de valores del mundo, podrían ser puestas en escena. Y también pues, el Ecuador, debido a su refugio como dólar americano, entonces también tiene una consecuencia social en ese caso. Ahora, dentro de las acciones, yo creo que el mercado más bien va a estar más atento a las aranceles que al tema de las deportaciones. Y obviamente hay que ver cómo termina afectando eso al empleo. Eso no se va a ver en el dato de esta semana, obviamente, porque recién han empezado las deportaciones, pero se va a terminar viendo a lo que pasa del año. Eso es un hecho. ¿Ya? Dice, David, ¿cómo le ves al USCAT con respecto a la guerra comercial? ¿Lo está en máximos? Sí, de hecho eso habíamos visto. El tema del USCAT lo dejamos de seguir justamente por la guerra comercial, porque sabíamos que se iba a estancar por los discursos y cuando se lance la amenaza del arancel se iba a disparar y se iba a ir a máximos históricos. Ahora mismo el canadiense y el dólar mexicano yo recomendaría cero inversiones porque está extremadamente volátil. Ustedes pueden ver en este momento la vela del dólar canadiense y es una vela sin sentido, es una vela errática, ya eso se debe al discurso que se lanzó en el mercado, ¿no? Entonces, si mañana Donald Trump te dice, oye, ¿sabes qué? Ya no son 30 días, son 15, se vuelve a disparar Canadá el dólar americano contra el dólar canadiense. Y si al mismo tiempo Donald Trump te dice, no, no, ya no van a ser 30 días, van a ser 90 días, se vuelve a caer. Entonces está como que muy errático en función del discurso. Por eso lo dejamos de seguir, porque iba a haber varios problemas. No creo que se consolide, creo que se va a estancar. Yo creo que se va a estancar el dólar canadiense en el rango en el que antes estaba. No olvidemos que el dólar canadiense antes de que suba se estaba enrangado. Yo creo que ese rango va a volver a toparse y se va a quedar un buen tiempo ahí, un buen tiempo en ese rango, al menos hasta que tengamos una solución a los aranceles, que vuelvo, insisto, o se clava el arancel o se sigue aplazando o se quita de alguna forma. ¿Ya? Hasta que no pase una de las dos cosas, no va a haber tendencia, no va a haber tendencia. Entonces, yo al menos lo vigilaría, no ingresaría, lo vigilaría, porque va a estar bien manipulado ese instrumento. Eso creo que va a suceder con el dólar canadiense. Listo, chicos. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a ver ya, esperar el día de mañana, a ver cómo los mercados terminan esta resaca de política y en función de eso tomar decisiones. Lo que tengo bien claro es que de momento podríamos tratar de analizar compras en oro, estancamientos en el petróleo
Y el mercado Forex, quizá alejarnos un poco. Vamos a ver cómo amanece el mercado Forex. Pero ese es el único más volátil. Ah, y el único que también me restringiría un poco es las acciones. Pero ahí de forma particular, creo que esta semana vamos a hacer un poco de Bitcoin, un poco de petróleo y un poco de oro. ¿Ya? Creo que son los instrumentos que de alguna forma son más visibles para poder tener entradas, pero ya lo vamos a ver desde el día de mañana eso, ¿sí? Chicos, que tengan una muy buena noche y cualquier cosita, pues estamos en el grupo. Un fuerte abrazo. Chau.